La razón del culto cristiano, por el doctor Vidal Valencia. Se canta, pero lo culminante de todo es la predicación, porque en la predicación Dios nos habla. En cualquier orden del culto, como lo están aquí, hay como 4, para ahora, para la tarde, para el segundo culto, para el jueves, se ponen varias cosas: el canto, la ofrenda, el testimonio, la oración, pero todas esas cosas son las que nosotros hacemos, las hacemos para Dios. Oramos para Dios, damos ofrenda para Dios. Hay algunas que hacemos para los hermanos. Cuando damos un testimonio, lo hacemos para que los hermanos sean bendecidos. Pero cuando se lee la palabra de Dios y se escucha el mensaje, entonces es Dios el que habla. Es Dios el que toma parte en el culto de una forma muy directa. Por eso al leer la Biblia hay que poner mucha atención, y al oír la predicación hay que poner mucha atención, porque es la parte más importante, porque Dios habla en esa parte. Nuestro hermano arquitecto Raúl Martínez, que ha sido un fabuloso miembro de la Iglesia San Pablo, ahora ministro del Señor en otro lado, él, desde que creyó, dedicó toda su vida y todas sus acciones para agradar a Dios. Cuando tenía que hacer su tesis o su trabajo que les dejan en la universidad para cerrar los requisitos para darle su título, le encargaron que hiciera un trabajo dentro de su carrera, y entonces él escogió hacer un trabajo respecto a un templo cristiano, todo lo que hay en un templo cristiano, que el órgano, que el pasillos, que asientos, y me dijo su asesor, el arquitecto que lo asesoraba, le dijo: ¿y cuál es la parte más importante de todo lo que pasa en tu templo? Porque hay que saber cuál es el punto importante, el más importante del templo. Y me vino a preguntar, y yo le digo: pues no sé, ¿qué es lo más importante? Pues cantamos, leemos, oramos, testificamos, damos ofrenda. ¿Qué es lo más importante? Pues no sé, pero vamos a investigar. Y entonces él investigó, yo investigué, y estábamos muchachitos, por eso éramos tan ignorantes. Los dos estábamos muy muchachitos. Y total, llegamos a la conclusión, después de la investigación, que lo más importante en un santuario es donde está la Biblia, donde está la palabra de Dios. Porque tenía que darse un realce especial en esa arquitectura al lugar donde está la Biblia. Es como el punto de fuga de los pintores, que desde el punto de fuga de ahí parten con sus rayas para hacer todos los paisajes. Y entonces ya hizo su plano y le dio la importancia al púlpito. Era la mitad de este santuario, ahí a la mitad mandó a hacer un púlpito que hizo el papá de nuestro hermano Samuel, un púlpito muy bonito, muy original, como arquitecto que es, parecía un pescado, tenía una base triangular que era muy difícil para ser un ebanista, y luego se cerraba en un ángulo a la altura del presbiterio, y luego se levantaba otra vez aquel como triángulo, se levantaba, y la parte de arriba era la base de la Biblia. Y le mandó poner un reflector, de tal manera que cuando predicaba el hombre, prendía el reflector y daba exactamente en la Biblia. Haciendo con esto que el realzar que en la iglesia la palabra de Dios es lo principal, es lo máximo. Ahora ya vamos sabiendo poco a poco por qué es lo principal. En otras iglesias habrá otra cosa que será su lugar principal. En muchas iglesias se canta exageradamente, en otras iglesias se ora mucho, muy buena costumbre, ojalá la tuviéramos. En otras iglesias se hace mucho por los enfermos, pero a veces dedicando el tiempo a muchas de esas cosas, a veces reduce el tiempo de la palabra, y ya llegando a esto que dice aquí, hablando muchas palabras, ahí empieza la obra de Dios para la conversión de los creyentes, para la unión de la iglesia, para que la persona que viene al culto considere que lo que está yendo es la palabra de Dios. Yo voy a darles unos versículos. Vamos a ver, por ejemplo, allí en Hechos 2, versículo 14, vamos a leerlo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los... Vean ustedes que San Pedro se levanta con autoridad y dice: oigan mis palabras. Las personas incrédulas siempre verán con cierto recelo el respeto que le tienen los cristianos a sus pastores, pero los
cristianos fieles, creyentes de corazón, que tienen el Espíritu Santo, cuando oyen a sus pastores, oyen la voz de Dios. No quiero decir que todo lo que diga un pastor es voz de Dios, porque a veces el pastor se sale por ahí con algunas cositas que son muy personales. Pero vean ustedes que aquí cuando Pedro dice, oíd mis palabras, ¿por qué pide que le oigan sus palabras? Primero, porque no son sus palabras, son las palabras de la Escritura. Vean ustedes lo que dice el versículo 16, todos juntos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, mis palabras, dice Pedro, no lo dice él, yo lo estoy sacando como conclusión. Mis palabras son las palabras del profeta. Oigan mis palabras porque yo voy a decir lo que dijo el profeta Joel. Y citan una porción. Por eso debe tener el maestro, el predicador debe tener Biblia aquí, para que salga la palabra del salmista, o del sabio Salomón, o de los profetas, o de Moisés, o de Jesucristo, o de los apóstoles. Oigan mis palabras. ¿Cuáles son tus palabras, Pedro? Pues que habló el profeta Joel. Más todavía, no son precisamente de Joel. ¿Cómo dice en el versículo 16? Y el 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, entonces ahí dice, y en los postreros días dice Dios, en los postreros días dice Dios. Cuando habló Pedro, dijo Joel, y Joel dice, dijo Dios. Es decir, esta es la palabra de Dios. La palabra de Joel es la palabra de Dios. La palabra de Pedro es la palabra de Dios. La palabra del hermano Juan Orozco es la palabra de Dios. Porque el hermano Orozco cita a Juan, cita a Samuel, pero ellos citan a otros y esos otros citan a Dios. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es potencia para salvación a todo el que cree. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, los corazones duros. La palabra de Dios es como el agua que limpia. La palabra de Dios es como la espada que penetra el corazón y discierne los pensamientos. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más poderosa que la espada de 2 filos. Entonces, ¿a qué viene uno al culto? A oír la palabra de Dios. Los hombres cometemos errores por varias razones y a veces no solamente no decimos la palabra de Dios, sino que a veces se nos puede salir algo que va en contra de la palabra de Dios. Pero entonces ustedes la tarea que deben tener como la de los de Berea. Me voy a ahorrar darles la cita, está en Hechos también, porque los de Berea, cuando predicaba Pablo, fíjense bien, así dice la Biblia, veían las Escrituras, a ver si las cosas eran así, que Pablo hablaba esto y aquello, a ver si dice la Escritura. Los cristianos deben conocer la palabra como los predicadores, y cuando oigan, digan, eso lo dice Dios, pero esto otro, ¿quién sabe? Y hay que investigar, porque los de Berea investigaban. Bueno, vamos a pasar a otra razón, y esta es la que encontramos en el versículo 38 y luego el 41. Esta razón es bautizarse, 38 y 41, todos juntos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. Ahora el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué venimos al templo? A ver que los hermanos hagan su profesión de fe. Hay varias maneras de hacer profesión de fe. Una es cuando el evangelista dice, levante la mano el que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, quiere pedirle perdón a Dios, y hace una profesión de fe. Algunos predicadores, quién sabe por qué razón, dicen, allá en su corazón, acepte a Cristo, pero no les invitan a que hagan algo público. Ese hacer público es una profesión de fe. Hay que hacerlo. Y a veces pasan al altar, profesión de fe. Pero la culminación de la profesión de fe es el bautismo. ¿Cuántos de los que pasan al altar o levantan la mano no llegaron a un conocimiento completo del Evangelio? Pero con el tiempo ahí van recibiendo el complemento. Y cuando ya les llega la luz, ellos mismos piden el bautismo. Y si no lo piden, uno les orienta. Ya eres salvo, estás seguro de tu salvación, crees en Jesucristo, vas al cielo, bautízate. Eso fue lo que dijo Pedro. Bautícese cada uno, arrepentidos de vuestros pecados y bautícese cada uno. Y en el culto tenemos ese privilegio. Aquí en la iglesia hay 2, 3, 4 veces al año
que un buen grupito de personas, los que van a bautizar, se ponen ahí abajo. Los que se ponen acá arriba son los que fueron bautizados de niño y nomás hacen profesión pública con su boca. Pero ese es el plan del Señor, que se bauticen. Vean lo que dicen del 38, no lo lean, ya lo leímos, yo voy a leer ahí un pedazo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. El bautismo es una profesión personal. Claro que nos gustaría revolvernos en grupo, ¿verdad? Que la familia pasara ahí y nos respondemos nosotros. No, esto es personal. Yo digo aquí, yo me llamo tal y creo esto y todo. Y a veces levantan la mano los que hacen profesión de fe. Su diestra la levantan. Están dando, cada uno se bautiza, cada uno para testimonio. ¿Y por qué se bautizan? ¿Quién dijo que se bautizaran? A ver un examen aquí. ¿Quién dijo que se bautizaran? ¿Cómo? ¿El Señor? ¿En dónde se encuentra eso? En Mateo 28. En Mateo 28 al final dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mandato del Señor. Ahí que el cristiano cuando se bautiza siente esa satisfacción. Está haciendo lo que Cristo dijo que hiciera. Y nosotros los ministros, ancianos y pastores estamos haciendo lo que Cristo nos ordenó que hiciéramos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tercera razón, versículos 41 y 42. La tercera razón es tener comunión unos con otros. 41 y 42, todos juntos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice ahí en el 42, a la mitad del versículo, que perseveraban en la comunión unos con otros. Y dice ahí en el versículo 41 que leímos, que los que creyeron y se bautizaron, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿A qué venimos a la iglesia? A cumplir con ese cuidado que Dios quiere de su pueblo, que nos juntemos, añadir, que tengamos comunión unos con otros. Cuando la gente acepta a Cristo, no decir, mira, tú ya estás salvo, ya te bautizaste, ya vete a donde quieras. Ya, si no quieres, no vengas, ya predica el Evangelio, vete a donde quieras. No. El propósito de Dios es que los que creen estén juntos. Que ya no caben en un templo, hagan uno más grande o hagan otro templo. Pero que estén juntos. Que tengan comunión unos con otros. La comunión en el ser humano es una necesidad. No solamente un gusto, es una necesidad. Cuando Dios creó al hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es necesario que esté acompañado. Jóvenes, cásense. Ah, tú ya, ¿verdad? Seguido te predicaba y te decía, ya cásense. Pero allá no te puedo decir yo. ¿Verdad que es bonito estar casado? Dice la Biblia, mejores son dos que uno. Ahora que hace frío, se acuerdan de Eclesiastés, que dice que cómo se calentará uno solo. Pero también dice allí, si uno cae, el otro lo levanta. Y si ven un enemigo, dos le hacen frente. Ahora si somos 50 o 100 o 200, vale la pena la comunión. Es necesaria la comunión. Pongamos nuestra parte para conocernos unos a otros, para convivir unos con otros. La comunión es para consolarnos si estamos tristes, para animarnos si estamos desanimados, para ayudarnos materialmente unos a otros cuando alguien está urgido de algún dinero o algún bien, para orar los unos por los otros. Aquí venimos al templo, pensemos, no solamente vengo para estar en comunión con Dios y ya los demás ya no, tengo que ver los demás cómo están. Y saludarlos y dedicar un tiempecito para saludar a muchos hermanos y platicar dónde trabajas, dónde vives, qué haces, cuál es tu deporte favorito, etcétera, etcétera, conocernos para tener la comunión los unos con los otros. Entre los instintos que Dios nos da, hay uno, tenemos el instinto de conservación, el instinto de reproducción, el instinto gregario, y esas son cosas que se traen acá adentro y nos mueven. O sea que lo que estoy exhortando a la iglesia en esta ocasión, a veces no se hace, pero seguramente que hay capacidad de hacerlo. Los borrachos se juntan unos con otros, los drogadictos se juntan unos con otros,
Los pueblos según su raza se juntan unos con otros. Casi no hay ciudad grande en el mundo donde no haya un barrio chino, porque los chinos se juntan. Allá en Los Ángeles, una vez tuve una campaña evangelística, salimos a visitar, pues acá está la colonia de los salvadoreños, pues vamos a ver a los salvadoreños. Acá está la colonia de los mexicanos, vamos a ver a los mexicanos, porque ese instinto de juntarse, de reunirse, por razones que ustedes pongan, los hombres se juntan. Un peligro que hay, hermanos, cuando los cristianos no se unen, no forman su grupo, no se identifican, como tienen un instinto gregario, tienen que juntarse con otros. Y entonces van a juntar nuestros cristianos con aquellos que juegan dominó y regularmente juegan en las cantinas, o con aquellos que van al billar, o que van a algún otro deporte o paseo o lo que sea. Les gusta ser alpinistas y se van. Ese es el peligro de un cristiano que no llena el requisito que marca Hechos. Tenían comunión unos con otros. También dice la Biblia que se unían para comer. Había los domingos allá en la iglesia primitiva una reunión de comida, se llamaba ágape, el ágape dominical. Después de las ceremonias, de los cultos, de todo lo que se hacía, comían juntos. Y cuando celebraban la cena, primero comían y luego celebraban la cena. Y los peligros de todo eso que surgen, San Pablo los combate y exhorta en 1 Corintios 11. Pero los primeros cristianos se reunían a comer. Bueno, con ganas de dar algunas sugerencias, pero el Espíritu que les ayude a ustedes y pongan su parte, hermanos. La cuarta razón. Esta es muy importante. 42. Todos juntos. Las otras son muy bonitas, pero esta es súper importante. Bueno, parece que no les dirigí el inicio y se oyó bien, pero no como debe ser. Todos juntos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando uno es un cristiano mediocre o un cristiano neófito, si es neófito se le perdona, pero si es mediocre, lo más seguro sea mediocre en todo, como que no le interesa la profundidad en la vida cristiana, nomás lo superficial. Un poquito de religión, un poquito de mundanalismo, un poquito de esto y de aquello y todo. Pero aquí hay una exhortación de algo sumamente importante. Los primeros cristianos se juntaban para doctrinarse y perseveraban en la doctrina. Bueno, a lo mejor necesitamos empezar por decir qué cosa es doctrina. Doctrina, hay una palabra, bueno, hay dos palabras en griego, pero una que con eso es suficiente. Didaqué, que significa lo que se enseña. La didaqué o la doctrina es lo que los apóstoles enseñaron, porque eso es lo que dice allí, o me equivoqué, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea que la doctrina la pusieron los apóstoles, y ya no hay nadie más que agregue otra doctrina. Si alguien agrega otra doctrina, ya está haciendo lo que Dios condena, aquel que le está añadiendo a su palabra. Dios levantó a los apóstoles para que ellos pusieran los cimientos de una estructura de fe, y ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Y se terminó la doctrina de los apóstoles con los escritos, los evangelios, epístolas paulinas, epístolas universales, el Apocalipsis, y ahí está la doctrina. Nosotros en la iglesia presbiteriana tenemos evangelistas, profetas no mucho, pastores, maestros, pero no tenemos apóstoles. Y alguien nos puede decir, ustedes están incompletos porque no tienen los apóstoles. No, sí los tenemos. Aquí están. Los apóstoles pusieron un cimiento, y solamente sobre ese cimiento debe haber construcción. Ya no hay que agregar ningún otro cimiento. Esa es la función del apostolado. Y lo que ellos dijeron es la columna vertebral de la iglesia. Hace 8 días que hablábamos del cuerpo, no sé si hace 15, hablamos del sistema óseo. El sistema óseo que nos da forma, que nos mantiene de pie. Todo lo demás es el relleno. Nosotros tenemos la doctrina de Dios dada por los apóstoles, y todo lo demás se complementa. Hay mucho, la Biblia enseña mucho, pero hay una serie de doctrinas que son los huesos,
Son los huesos que deben sostener la iglesia. Y los huesos que tiene el cuerpo ya no hace falta otro más, ni sobre ninguno. Todavía hace falta agregar un poquito más para saber qué cosa es una doctrina. Una doctrina es una declaración de Dios que el hombre debe aceptar para creerla. La doctrina no es algo que Dios da y a ver qué le puedes agregar o qué le puedes quitar o qué te parece. No, es algo que dice Dios. O lo crees o no lo crees y ya. Vamos a poner ejemplos, porque los ejemplos tienen que aclarar todo. Hay un Dios, es una doctrina, hay un Dios, es un dogma, hay un Dios. Otro dogma, muy importante. Dios existe en tres personas, es una doctrina, la doctrina culminante de todas, la reina de las doctrinas, la gran doctrina. Jesucristo es el Salvador del mundo, es otra doctrina. Por ahí me dicen que además de Jesucristo, debo creer en alguien más, o en José Smith, eso ya no es doctrina apostólica. Debo creer en Vishnu, o en Zoroastro, en Brahma, en el Dalai Lama, en San José, el padrastro de Jesús. Nomás den una vuelta a su Biblia donde están dos, den una vuelta a la derecha, ahí está el capítulo 4 y versículo 12. Ahí está una doctrina bien escrita por el apóstol para toda la historia del mundo. 4:12, todos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa es la doctrina máxima, la reina de las doctrinas, la primera de las doctrinas, como Cristo, la primera, la última, el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahí, y de esa piedra fundamental se desprenden todas las demás. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Cuidado. Donde metas otro ya te fuiste al barranco. Donde creas en otro ya te arruinaste. Ya le entregaste tu alma al demonio y vas para el infierno. En ningún otro hay salvación. ¿A qué venimos a la iglesia? A perseverar en las doctrinas. Hay muchas doctrinas. No todo en la Biblia es doctrina. Hay otra área grande que podríamos llamar es la moral bíblica. Hay doctrinas, son declaraciones que hay que creer, y hay moral, que son declaraciones que hay que obedecer. Amarás a tu prójimo o a ti mismo. Orar sin cesar. Hay ciertos mandamientos que están ahí escritos para hacerse. Las doctrinas son para creerse. Los principios morales son para hacerse. Toda la vida cristiana tiene una columna, la doctrina para creer, y tiene la moral cristiana bíblica para vivir. Charles Colson, hay un libro de él que dice, ¿y ahora cómo viviremos? Y él pone testimonios. ¿Cómo viviremos? Pues si hay un buen testimonio es que se está viviendo conforme a la palabra. Si hay un buen testimonio de una mujer por acá, está viviendo conforme a la palabra. Entonces, nosotros tenemos esta frase como cristianos presbiterianos. La única, bueno, como cristianos de cualquier denominación, la única regla de fe y de práctica es la Sagrada Escritura. Lo que diga cualquier jerarca de cualquier religión y cualquier pastor que no esté aquí, pues hay que ponerle un tache. Porque esta es la única regla. Cuando uno dice qué es bueno y qué es malo, aquí está. Aquí te dice lo que es bueno para que lo hagas. Y te dice lo que es malo para que no lo hagas. A eso venimos a la iglesia, hermanos. Ahí poco a poquito los sermones nos van diciendo qué debemos hacer. Y nos van diciendo qué. Pero una vez invitamos a predicar aquí a un hombre que dio un buen sermón. Pero él se presenta y la revista que traía es de otro país. Decía que él era apóstol. Y me sonó raro que él es apóstol. Yo sé que apóstol ya no hay, todos se murieron. Pero no le contradije. Y le digo, ¿y qué hiciste o cómo lo hiciste para llegar a ser apóstol? Dice, pues fui a Europa y en un país tomé un curso para apostolado. ¿Y en qué consiste el curso? ¿Cuánto tiempo? Estuve 10 días. Y ya con 10 días me gradué de apóstol. Digo, uy, qué facilito. Acuérdense, apóstoles son los que pusieron el fundamento de la doctrina. Cuando se le agrega algo, cuidado,
Cuidado. Yo aprendí en el seminario y todo, base bíblica, allá en Hechos 1 y las cartas de Pablo, que para ser apóstol se necesitaban requisitos muy, muy grandes, muy importantes. Uno, cuando iban a nombrar al sucesor de Judas, necesitamos nombrar a alguien que ha estado con nosotros, que conoce, un requisito. Otro requisito, se necesita alguien que haya visto a Jesús, que lo haya visto físicamente. Otro requisito, que haya visto a Jesús resucitado. Bueno, y ahí hay una serie de requisitos para ser apóstol, ¿eh? Y ahí Pablo, algunos quieren a Pablo y otros dicen, no, ese no es apóstol. ¿Por qué? Porque no vio a Cristo, porque no lo vio resucitado. Cuidado, cuando iba camino a Damasco se le apareció el Señor. Pablo vio físicamente a Jesús. Pablo vio a Cristo resucitado. Y cuando se fue a Arabia, no hay mucho que decir, pues está un manto, no se sabe qué pasó atrás. Pero dice Pablo, dando testimonio, que él fue a Arabia 3 años para tomar ese seminario cristiano que no tomaron los apóstoles, que no tomó con los apóstoles. Ellos sí lo tomaron. Entonces Pablo se preparó 3 años. Por eso, hermanos, como les digo, hay que estar listos con las doctrinas de los apóstoles. Quinta razón, versículos 42 y 43. Estamos en Hechos 2, todos juntos, 42 y 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Perseveraban en las oraciones. ¿A qué venimos al templo? Créanme, hermanos, que de tiempo atrás, no es cosa de últimas fechas, de tiempo atrás, nuestra iglesia ha sido muy raquítica en la oración. Pero la gente venía al culto para orar y perseveraban en la oración. ¿Cómo oraban? Por grupos o alguno en voz alta en el grupo. Para tener cierta idea de cómo estaban las cosas, se convirtieron 3,000 personas en un día. Y poquito después se convirtieron 5,000 más. Y aparte se añadían a la iglesia más. No había lugar que pudiera tenerlo. Por eso hacían reuniones en las casas. Y en las casas daban testimonio. Y en las casas celebraban la cena. Y en las casas tenían comunión. Y en las casas aprendían la doctrina. Sí tenían algunas reuniones masivas, allí en un pórtico que se llamaba de Salomón, a un costado del muro de la ciudad, del templo, y ahí se reunían algunos cristianos, pero no cabían muchos, unos 500 y ya. Entonces ellos oraban. ¿Y cuánta gente oraría, hermanos? ¿Quiere que les platique cuánta gente ora aquí en este día? Empezando el culto oró una persona y dedicó el culto. Siguiendo adelante oró una persona por los niños. Terminó el sermón, otra persona orará una oración de compromiso. Al terminar y que da la bendición, puede ser que haga una oración, 4 oraciones. Los 4 que estamos aquí oramos. Se quedaron de ahí para allá todos sin orar, a menos que demos oportunidad de que ustedes pasen al altar. Pero van a orar todos y en voz alta si nos dividiéramos en grupos, que las familias se reunieran para tener sus celebraciones. Y entonces en una familia con 2, 3 familias que se junten, habrá 10 personas, se pueden hacer 10 oraciones sin gran problema. Y se conocerán los motivos de oración, porque la gente necesita que se ore por ellos. Hay gente desempleada, hermanos. ¿Cómo le urgirá que alguien pida por él? Cada día hay menos trabajo, hay menos dinero, hay más enfermedades, hay más temores, hay más angustia, hay más depresión, hay más estrés. Debemos orar. Busquemos soluciones. Una solución que yo di hace mucho tiempo, pero nadie me ha hecho caso. Y ya me conformé, así que ya no me hagan caso. Antes de que se la diga, no me hagan caso. Pero yo pedía en el consistorio algunas veces, ¿qué les parece si el domingo de la mañana lo tenemos aquí y en la tarde que no haya culto aquí, pero que se escojan unas 25 familias y en esas 25 familias se junten todos los que estuvieron en el culto, según donde les toque? ¿Por dónde vive usted? ¿Por acá, por la Obrera? Hermano, allá. Bueno, allá un grupo. Y por allá, por Tlalpan, y por acá, allá en la Agrícola Loretal, hermano Pérez, allí está usted de pastor luego. Y se imaginan
¿Qué se hace en esto? Esto estoy diciendo no es nuevo, ni lo inventé, lo hacen en otra iglesia allá en Estados Unidos y lo hacen en varias iglesias. Y entonces una de las cosas que hacen en las tardes, los grupitos, es platicar sobre el sermón del domingo. Dan su opinión, qué oyeron, cómo lo oyeron, qué aprendieron, etcétera. Pero ahí lo dejamos. La Santa Comunión, la Santa Cena, era una razón por la cual se juntaban y perseveraban. Y por último, para mantener una convivencia comunal, 44 y 45. 44 y 45, todos juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, tenían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según su necesidad. Este también es un punto bastante escabroso para realizarlo. Había una comuna para ayudarse, para darse. No era como el comunismo, que todos tengamos lo mismo, que nos vistamos igual, que tengamos los mismos panes en las mesas. No. Aquí el que tenía lo daba y se repartía entre los necesitados, sin tener medidas. El que tenía y no lo daba, nadie le regañaba, ni Dios le reprendía. Sí cayeron muertos Ananías y Zafira porque lo hicieron de una forma engañosa, pero el amor cristiano los movió a ver necesidades y resolverlas. ¿Qué pensaría Juan cuando escribió allá en su primera carta? Hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios les bendiga.